Entonces, esperamos un ratito para que terminen de conectarse todos. Pero bueno, tendría que averiguar a ver si hay alguna forma de que entren todos sin necesidad de aceptar. Pero bueno. Hay que programar la reunión, ingeniero. Así hacíamos en las materias tipo Hormigón 2, que la programaba y nos llegaba todo un mail y una vez ya entramos directo. Ah, bien. Gracias. Ya vamos a probar con eso. Porque estoy viendo encima que son 70 y pico de este año, así que van a ser bastantes. Bueno, estamos en 49. Ahí estamos. Bueno, los que puedan, pongan la cámara. Así le veo las caras. Está medio complicada esta hora a los que les gusta dormir siesta. Pero bueno. El mate es un buen recurso. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno. Sigamos así. Estoy usando el micrófono, la camarita, primera vez que lo uso. Tenía unos auriculares ahí con micrófono, pero bueno, quería probar. Parece que anda bien. Bueno, estamos en 64 participantes. 25. Bien. Bueno, los que puedan poner la cámara, así les puedo ver la cara. Aunque sea esta primera clase, así nos presentamos, o por lo menos nos conocemos. De paso sabemos si están, si están realmente ahí. No sé si le dijo algo al ingeniero Ramallo el control de asistencia, pero bueno, en particular yo no controlo las asistencias, pero bueno, por ahí sí les recomiendo que aprovechen estas clases, como se dice, sincrónicas, digamos, porque por ahí surgen algunas dudas y demás y las podemos ir charlando en el momento. Así que bueno. Bueno, creo que estamos ya en un buen número. ¿Ya? Si se conecta alguien más, lo vamos aceptando. Bueno, me presento formalmente. Bueno, sí, está mi nombre ahí abajo, pero bueno, me llamo Gabriel Arauz, soy el jefe de trabajo práctico de la asignatura. Ya el otro día me conecté, pero no tenía micrófono, nada, ni camarita, nada, así que no me podía presentar. Así que bueno, lo hago ahora. Junto con el ingeniero Bartlett vamos a encargarnos de la parte práctica, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo y el ejercicio y bueno, más que nada vamos a tratar de hacer el práctico grande, que es el práctico del edificio, más paso a paso, así se lo puedan ir haciendo y avanzando ustedes en cada grupo. Así, bueno, llegamos al final del cuatrimestre y todos lo tienen aprobado, todos están regulares y con suerte algunos promocionados. Así que bueno, esa es mi expectativa del cursado, ¿sí? Ya que no sé si voy a tener tiempo de preguntarle a cada uno, pero sí me interesaría que escriban en el chat a ver cuáles son las expectativas de ustedes respecto al curso. Aparte me imagino que todos tienen la meta y el objetivo de ser ingeniero. En parte esta materia
tendría que acompañar ese objetivo. Así que bueno, me interesaría saber cuáles son las expectativas de ustedes respecto a esta materia. Hay que promocionar, ingeniero. ¿Cómo? Hay que promocionar. Igual, todos queremos promocionar. Está bien, pero ese es un resultado, digamos. Aprender mucho y promocionar. Sobre Está todo bien. aprender mucho. Ahí me gustó más. Está bien. Sí, bueno, la idea es que esta materia le sirva. No sé si a todos les gusta la parte de estructura. Yo, digamos, estoy dedicado a la parte de estructura. Siempre me gustó en realidad, pero digamos que se han ido dando las cosas para que actualmente esté dedicado a la docencia en la parte de cálculo de estructura, así que incluso estoy también de docente en la tecnológica, en la parte de metálica y madera, así que estamos ahí 100% con la estructura. Y también hice mi doctorado en el Instituto de Estructura, así que estamos en esa especialidad. Pero bueno, es una circunstancia. Anteriormente, cuando un tiempito antes de recibirme, había trabajado en una empresa constructora, después he hecho varias cosas más. Y bueno, finalmente me terminé dedicando a esto, pero bueno, la verdad que es un área que me gusta mucho y me interesaría transmitirle ese entusiasmo por la estructura, sobre todo la parte sismo resistente, digamos, que me parece más interesante, ¿sí? Siempre digo, la parte dinámica, digamos, mucho más interesante ver cómo se mueve la estructura que verle ahí una foto quietita, así que bueno, esperemos que puedan ver, afianzar todos los conceptos que vienen viendo con el doctor Ramallo. Y bueno, ahora en esta clase vamos a ver, terminar de conocer la estructura. Bien, Matías, gracias. Un valiente. Bueno, somos 73. Alguien más tiene que tener expectativa, ¿no? A ver, la empezamos por más fácil. ¿Qué ramas le gustan de las tres grandes ramas de la ingeniería? Sí, ingeniero, como dijo Matías, también es como que hasta el momento venimos viendo por ahí una parte de las estructuras que es distinta a la que estamos viendo en esta materia, y la verdad que quizás por ahí capaz que no la llevo tan al día porque no he leído tanto el apunte, pero lo poco que presto atención en clase pareciera que es bastante interesante y particularmente a mí me interesan. La rama que más me gusta en la ingeniería civil es la de estructura también. Bien, Santiago, gracias. Lástima que no pongan la nota ya en los parciales, pero bueno. No hay drama. Si le gusta hidráulica, vía de comunicación, no hay problema. No le vamos a restar puntos, no se preocupe. Tan tímido, che, y eso tienen que escribir nomás. Bueno. El problema, ingeniero, es cuando nos preguntan en las materias de hidráulica y en las de vía qué nos gusta, y le decimos de estructura y ahí tenemos problemas. Bueno, es que ellos son más susceptibles, eso por ahí. Sí. Ingeniero, yo creo que es más relativo el tema de qué nos gusta de la rama de ingeniería, porque uno todavía no tiene experiencia o no trabajó en nada relativo a la carrera. Está bien. Sí, es Por verdad. ejemplo, yo estoy trabajando en la parte vial y está mucho más interesante de lo que nos enseñan en la facultad. Uh-huh. Está bien. Es verdad, Rafael. Gracias. Sí, Ahora, es una parte muy importante la experiencia que van a hacer ustedes. Bueno, ya comenzando con la PPS, no sé si ya alguno está en condiciones de hacerla, pero ahí es como que uno termina de aprender o de afianzar, digamos, todo lo que aprendió en la facultad. O desaprender. Muchas veces hay malos ejemplos en la calle y terminan haciendo otra cosa. Pero bueno, lo importante, siempre digo que, digamos, ustedes se forman en la facultad como ingenieros, ¿sí? Todos los que son conceptos y las prácticas que puedan tener, las tengan muy aprendidas, o sea, más que nada los conceptos, porque después, a la hora de salir a la calle, son las herramientas que ustedes tienen, digamos, ¿sí? Obviamente habrá alguien que los puede guiar y pueden ver cómo trabajan en otros ingenieros ya de algunos años, pero
la base, como dice, la base tiene que estar, ¿sí? Y por eso les recomiendo que aprovechen esta etapa. Ya están algunos más que otros cerca de terminar, ¿sí? Son casi ingenieros e ingenieras, así que bueno, este último tramo les recomiendo que, bueno, traten de ganar todos esos conocimientos que crean ustedes que les van a servir. Así el día de mañana son buenos profesionales. Bueno, ya vamos a seguir charlando. Se ve que la siesta no le da ganas de escribir, así que bueno, espero que no se duerman con la clase nada más. La idea de esta clase es que veamos un ejemplo. En realidad vamos a ver dos ejemplos de lo que vienen viendo de teoría de un grado de libertad, ¿sí? Para que más o menos empiecen a decantar las ideas, digamos, principales de ese tema. El primer ejemplo es muy, muy básico, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo con números, así sacamos valor y bueno, por ahí capaz que eso les permite ya concretar, digamos, o afianzar el conocimiento de ese tema. Y después vamos a ver un segundo ejemplo un poquito más complicado. No sé si creo que no lo vamos a llegar a ver en esta clase, ya lo veríamos la clase siguiente, no sé si el lunes o el miércoles que viene. Y de paso empezaríamos con el uso del programa de cálculo, ¿sí? Veníamos usando el RAM Elements. Ahora vamos a usar, el año pasado usamos el ETABS, que es muy parecido, digamos, a un hermano del SAP. No sé si alguien maneja ya programa de cálculo. Veo un par de caras conocidas, así que chicos que han cursado antes, así que seguramente ellos algo se van a acordar. No sé si en general tienen alguna experiencia con programas de cálculo y esas cosas. Sí, ingeniero, el RAM Elements y el FTool. Bien. Buenísimo. Bueno, no se preocupen que si bien este no es un curso de los programas, ¿sí? Hay muchísimos tutoriales en internet y que lo van a poder seguir y la verdad que se aprenden practicando y probando, así que bueno, esa es la idea. Vamos a empezar con ejemplos muy sencillos, modelando estos ejemplos que vamos a hacer manualmente, ¿sí? Analíticamente, y vamos a comparar los resultados y bueno, vamos a ir charlando a ver cuáles son las simplificaciones que uno hace a mano para hacer el cálculo a mano y cuáles son los resultados que uno obtiene al usar los programas. Así que, bueno, voy a compartir pantalla del enunciado del ejemplo. ¿Me avisan si se está viendo? Sí, ingeniero. Bien, bueno, gracias. No sé si quieren que grabe la clase o... Sí, por favor. Bueno, por ahí les queda alguna duda, después lo pueden ver. Bien. Bueno, les decía que vamos a ver un ejemplo muy sencillo de estos sistemas de grado de libertad. Este es el enunciado, yo después se lo voy a subir al Classroom, junto con el desarrollo que vamos a hacer hoy. En este ejemplo, lo que se pide es obtener las frecuencias naturales del sistema en las dos direcciones principales, ¿sí? En la dirección X y en la dirección Y. Y el segundo punto es obtener los desplazamientos, velocidades y aceleraciones máximas en las dos direcciones que estén originados por la acción de 3 sismos que tienen acá. Yo después también les voy a pasar los registros de aceleraciones en el suelo, ¿sí? de cada uno de estos 3 sismos. Y bueno, para este cálculo van a tener que considerar un amortiguamiento del 5%, que es el valor que habitualmente se
se toma para estructuras de hormigón armado. Acá tienen los datos, la calidad del hormigón. Disculpen que todavía se están agregando algunos alumnos. Ahí está. Tienen, bueno, los datos de la calidad del hormigón, las cargas permanentes adicionales a lo que serían los elementos estructurales. ¿Sí? Esta, por supuesto, ya me imagino que han hecho análisis de carga, se debe a las carpetas, al piso, cielo raso, bueno, todos los elementos que constituyen las cargas permanentes. Sobrecarga, en este caso vamos a tomar 2 kN por metro cuadrado, que bueno, son las sobrecargas de uso. Y bueno, acá digamos, como dato tienen que las vigas son infinitamente rígidas. Eso lo que va a permitir es que nosotros consideremos este plano de la losa como un diafragma rígido. ¿Sí? Eso ya me imagino ya lo hablaron en la teoría, no sé si alguno se acuerda a qué llamamos diafragma rígido. Ingeniero, era la combinación entre todas las vigas y la losa. Ajá, ¿puede ser? Sí, va a ser todo el paquete ese, digamos, de las losas y la viga, pero ¿qué propiedades tiene que tener el diafragma rígido? Cuando hay rigidez tensional y friccional infinita. Claro, ¿y eso qué permite? ¿Te acuerdas cuando el ingeniero hizo el análisis de los grados de libertad y iba eliminando Quedaba un solo grado de libertad. Que los desplazamientos, digamos, Considerar únicamente los desplazamientos horizontales. Bien. O sea, la idea es que todo ese diafragma se comporte en forma rígida, entonces los desplazamientos van a ser iguales, digamos, en ese plano. ¿Sí? Entonces, de ahí eliminamos los otros grados de libertad y nos quedamos con uno solo, que era el desplazamiento horizontal, digamos, en este punto, que va a ser el mismo que en este punto. Bueno, no sé si se ve la flecha, pero bueno, el cursor. Bueno, entonces tenemos el planteo de la estructura. Acá, bueno, le hago la aclaración, nos estamos salteando una parte bastante importante de lo que es el proceso del diseño y cálculo de la estructura, que es justamente definir el planteo estructural con todas las dimensiones de vigas, de columnas, las ubicaciones y demás. Ya vamos a hacer una serie de trabajos grupales que tienen que ver con eso, así ya lo vamos charlando, pero bueno, parte de todo un planteo, el predimensionado, y hay varias cositas ahí que tienen que tener en cuenta. O sea, acá ya está la estructura definida, ¿sí? Las dimensiones, pero es importante que sepan que hay una etapa anterior que es justamente la del predimensionado y la de definir esta geometría y esta ubicación. Bueno, tenemos entonces esta estructura, que es un entrepiso que está formado por una losa llenas, digamos, en dos direcciones, armada en dos direcciones, vigas perimetrales, una viga central y columnas, bueno, rectangulares acá en las esquinas y columnas cuadradas acá en el pórtico sería del medio. ¿Sí? Aquí tienen un corte, como para que se den una idea de las alturas. Bueno, entonces, el primer punto dice obtener las frecuencias naturales. Bueno, ¿qué necesitamos para definir o para obtener las frecuencias naturales? Le llamemos omega. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación? La masa y la rigidez. Bien. Necesitamos las dos propiedades del sistema para hacer la masa y la rigidez. Es lo que necesitamos porque omega es raíz de K sobre M. ¿Sí? A ver, le voy a compartir ahora esta ventana. Voy a compartir directamente todas las pantallas y lo vemos a medida que voy cambiando. Bueno, entonces, lo que estamos por resolver es un sistema, digamos, simplificado con este esquema, ¿sí? O este es el esquema que venían viendo, donde tienen una masa concentrada, un elemento que tiene su rigidez
y eventualmente su amortiguamiento. Y la masa la vamos a calcular como el peso dividido en la aceleración de la gravedad, ¿sí? Acá me estoy adelantando un poco a lo que es lo que establece el reglamento, pero digamos, ¿cómo calculamos ese peso que va a estar concentrado acá en este punto, o en este centro de masa? Por reglamento, lo que nos indica el reglamento es que ese peso tiene que tener en cuenta el 100% de las cargas permanentes y fracciones de la sobrecarga. Acá está la ecuación general, ¿sí? Fíjense que se suman, digamos, si es que tenemos distintos valores de sobrecarga, y están afectados por un factor de simultaneidad, ¿sí? Que es el factor F1, en el caso de las sobrecargas de ocupación o de uso, que son con la letra L, y el factor F2 que afecta a las sobrecargas por la acción de la nieve. Así que, bueno, ese término, por lo menos hasta que haya un cambio climático más pronunciado, no lo vamos a tener en cuenta, así que vamos a tener estos dos primeros términos, ¿sí? Fíjense que tienen una tabla que está en el reglamento, acá les puse una copia, donde están indicados estos factores según la sobrecarga que tengan, ¿sí? Si la sobrecarga de servicio solo actúa en forma excepcional, por ejemplo, techos o azotes accesibles solo con fines de mantenimiento, directamente la despreciamos a la sobrecarga. En el caso de que tenga una probabilidad de ocurrencia reducida, por ejemplo, en locales donde no es frecuente la aglomeración de personas o cosas, edificios para vivienda, hoteles, oficinas, etcétera, 0,25. O sea, un 25% de la sobrecarga es lo que vamos a tener en cuenta para calcular el peso, después lo dividimos en G, calculamos la masa de este sistema, ¿sí? Entonces, bueno, después tienen los otros valores de F1 según, digamos, cuán probable es que esté presente esa sobrecarga durante la acción del sismo, ¿sí? Esto, le hago la aclaración, sirve para la determinación de las características dinámicas, ¿sí? No es una combinación de estado de carga, eso que están acostumbrados a ver para la obtención de los esfuerzos, ¿sí? Le hago la aclaración. Esto es para calcular el peso, que en este caso va a ser de un nivel, pero ahí tienen su índice I. Cuando veamos sistemas de n grado, de varios pisos, vamos a ver que en cada piso tenemos que hacer el cálculo de W para cada uno de esos pisos. Y después lo dividimos en G y calculamos la masa. Bueno, dicho esto, vamos a empezar por la frecuencia. Necesitamos entonces la rigidez y la masa. Entonces vamos a empezar primero vamos a definir las propiedades materiales, pero lo voy a ir anotando acá porque me parece más fácil y más legible que un pizarrón, así que vamos anotando. De paso, ya después les mando este archivo y lo tienen de guía. Bueno, de datos teníamos un hormigón H25, entonces sería 25 megapascales. Este ejemplo lo vamos a hacer bien paso a paso, detallado, para que quede muy claro, digamos, cómo es el proceso. Ya el próximo ejemplo ya lo vamos a saltear esta parte que es un poquito más básica, ¿sí? Bueno, el módulo de elasticidad del hormigón, ¿cómo se calcula? ¿Recuerdan? 4700 por la raíz de F', creo. Bien, perfecto. 4700 por la raíz de F'. Yo le voy a pasar también este anexo, no sé si lo tengo abierto aquí. Aquí está. Le voy a pasar este archivo también, donde están para cada clase de hormigón, la resistencia y los módulos ya calculados con estas formulitas, si es que no se la acuerdan. Y bueno, ahí también están algunas observaciones de los valores máximos y mínimos de resistencia de hormigón que necesitan para estructuras en zona sísmica. 1 y 2 tiene que ser entre 20 y 45, 3 y 4 entre 20 y 40, ¿sí? Esto les aviso que es pregunta de examen básica, pero es una pregunta que hemos hecho en un examen y lamentablemente no aprobó el alumno por no haber respondido adecuadamente qué calidad mínima de hormigón necesitan las estructuras, ¿sí? Así que anótenla. Bueno, volvamos a esto. Lo pasamos vamos a trabajar todo en kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Vamos a trabajar todo en kilonewton y metros.
Después necesitamos el peso unitario. ¿Cuánto es el peso unitario? Creo que estaba por ahí. ¿Verdad? Peso por metro cúbico de hormigón. Bueno. 2,4. Sí, 2,5 toneladas metro cúbico. Toneladas, sí. Bien. Si lo trabajamos, sería 25 kilonewton por metro cúbico. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Ahí tenemos los datos del hormigón. ¿Sí? Entonces, ahora empezamos con la determinación de la masa. Empecemos con las losas. Vamos a calcular las longitudes, tenemos un espesor. Vamos a calcular el peso de la losa como el espesor por el peso unitario, ¿sí? Y aquí tengo activado el corrector. Bueno, el espesor de la losa era de 14 centímetros. Vamos a calcular ahí, 14. Peso unitario por 14, tenemos 3,5 kilonewton metro cuadrado, ¿sí? De ahí teníamos el G adicional, ¿sí? La carga permanente adicional, que era 1,5, también kilonewton por metro cuadrado. Y ahora vamos a calcular la superficie de las losas. Vamos a computar para las cargas permanentes, ¿sí? Para B, las losas, lo que serían los paños interiores, ¿sí? Entre cara de vigas. Así que tendríamos, acá tenemos 480 menos 40 sería 440. Y en I tendríamos, serían 5 metros, a ver, serán 10 metros menos 80 y menos 30. Y eso dividido en 2 son 4,45 tendría cada una de estas. Perdón. Tenemos que hacer 10 metros menos el ancho de 3 vigas, ¿sí? Sería menos 0,60. Y eso dividido en 2 sería 4,70. Bueno, tenemos 4,70. Vamos a calcular la superficie total, que serían esto por esto y por 2, porque tenemos 2 paños de losa, ¿sí? Son los 2 paños iguales. Vamos a tener esta superficie. Bueno, ahora podemos calcular el peso de las losas. Esto lo vamos a pasar para abajo. Acá vamos a calcular el peso total por metro cuadrado. Van a ser el peso de la losa propiamente dicha más el peso de las cargas permanentes adicionales, ¿sí? Serían 5 kilonewton por metro cuadrado. Ingeniero, ¿sí? ¿Podría por favor hacer zoom en el Excel? Así se ve un poco mejor. Muchas gracias. ¿Ahí? ¿Se ve ahí? Sí, le agradezco, ingeniero. No, por nada. Bueno, entonces, ¿cómo sería el cálculo? Directamente las cargas permanentes totales por la superficie de losa. Esto va a ser el peso, digamos, las cargas permanentes debidas a la losa, a las losas. Pasemos a las vigas. Tenemos ancho de vigas, altura de vigas y el G de viga, digamos, la carga por unidad de longitud de las vigas. Vamos a ver las dimensiones. Tenemos, todas las vigas son de 20 por 50. Entonces, vamos a poner ahí 20 por 50. ¿Cómo sería el cálculo? La sección de la viga por, ¿qué cosa? ¿Específico de hormigón? Por el peso unitario. Bien. Entonces ahí quedaría 2,5 kilonewton por metro. Ahora vamos a sacar cuál es la longitud total de vigas que tenemos. Tenemos
3 vigas, o 3 tipos de vigas, B1, B2, que sería la central, y B3. La B1 sería, ¿cuánto es la longitud? 480 menos 40, ¿sí? Entonces sería 440. La viga 2 sería 480 menos 60, o sea, 420. Y la viga 3, ahí sí tenemos que calcular, serían 10 metros menos 80 menos 30 de 2, 445. Ahí estamos. 445 sería la longitud entre cara de columna, ¿sí? Acuérdense que estamos haciendo el cómputo entre caras internas, ¿sí? Bueno. Entonces, en total sería la longitud de vigas va a ser, tenemos 2 veces la B1 más la viga B2 más 4 veces la viga B3, ¿sí? Bueno, me avisan si queda alguna duda. Yo por ahí quiero ir un poco rápido en esto, que es más metódico. Ingeniero, sí. Estamos tomando todo, digamos, toda la estructura en un solo plano, ¿verdad? No es que estamos tomando pórtico. A ver, nosotros estamos simplificando esta estructura que es espacial en un sistema de 1 grado de libertad. O sea, suponiendo que tenemos este sistema, tenemos un elemento ficticio, digamos, que va a tener rigidez, y una sola masa que va a estar en ese entrepiso, ¿sí? La rigidez K de ese elemento o de ese sistema, ¿cuál va a ser? ¿Cuáles son los elementos que le dan rigidez a este sistema para los desplazamientos horizontales? Las columnas. Las columnas. Bien. O sea que nosotros vamos a tener que sacar la rigidez de cada columna, la sumamos, y ese va a ser el valor de K, en una dirección, y otro valor de K en la otra dirección. Va a ser diferente porque fíjense que los momentos de inercia van a ser distintos en una dirección y en la otra, ¿sí? Si tuvieran todas las columnas cuadradas, bueno, sería el mismo K para las dos direcciones. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Bien, bueno. Entonces, bueno, sigamos acá. Tenemos entonces el peso, la carga permanente debido a las vigas van a ser la carga por unidad de longitud por la longitud total de vigas, ¿sí? Entonces, este sería el peso, digamos, de todas las vigas. ¿Qué nos está faltando? Las columnas. Acá, bueno, vamos a hacer el análisis directamente tenemos 2 tipos de columnas, ¿sí? Vamos acá. Tenemos las columnas 1, C1 y las columnas C2, que son de 20 por 40 la C1 y la C2 de 30 por 30. Entonces vamos a poner acá dimensiones en X, dimensiones en Y. Vamos acá a calcular el D en... Perdón, lo que necesitamos es saber la altura de la columna. Bueno. Entonces, la columna 1 tenemos 20 por 40, columna 2, 30 por 30. Bueno, acá viene un detalle importante, que es cuál es el valor o cuál es la altura que vamos a considerar para este análisis de las propiedades dinámicas que estamos haciendo. Vamos a ver el corte de la estructura. Fíjense que tienen 3 metros 30 del nivel de terreno natural o de piso, si no está indicado ahí, pero bueno, supongamos que el terreno natural, 3 metros 30 hasta el nivel superior de la losa. De ahí tenemos 1,20 que es la cota de fundación, ahí tienen la base, y 50 centímetros es la altura de esa base. Y ahí en ese plano empiezan los arrastramientos de fundación, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el reglamento, digamos, desde dónde hay que tomar la altura de referencia, que se llama? La situación, digamos, normal es que se tome, en este caso, digamos, que son, digamos, estructuras convencionales, en el plano donde
nosotros sabemos que va a haber una transmisión de esos movimientos del suelo, ¿sí? Donde sabemos que se va a dar ese movimiento del suelo a toda la estructura en forma uniforme, ¿sí? Generalmente se toma ese nivel coincidente con el nivel de los arrastramientos. Entonces, son criterios, podemos tomar en el lomo de la base o podemos tomar en el eje del arrastramiento, bueno, son centímetros que después a la hora del cálculo de frecuencia no van a hacer mucha diferencia en el valor final, ¿sí? Pero son criterios. Yo por ahí adopto el nivel superior de las bases y tomo el nivel superior de la losa. Ese es un criterio, pero bueno, ustedes podrían tomar otro y digamos, sería válido. ¿Sí? Si quieren tomar a mitad de la altura viga o a la mitad de la altura de la losa, bueno, son criterios de cada uno. Vamos a adoptar ese que les decía, de tomar de la parte superior de la base hasta el nivel superior de la losa. Entonces tendríamos, serían 330 más 1,20 menos 0,50 serían 4 metros. O sea, desde, a ver, voy a abrir con el otro. Así puedo dibujar con este. Ahí está. Entonces lo que les decía es, vamos a tomar el nivel de referencia en esta posición y la altura, bueno, coincidiendo con el nivel superior de la losa. Entonces, esta altura son los 4 metros, eso que habíamos calculado recién. Vamos acá a la planilla. Vamos a tener 4 metros en los dos casos. Vamos a ver en el segundo ejemplo que vamos a resolver, ahí tienen distintas alturas, vamos a ver cómo influye eso y distintas, unas columnas metálicas, vamos a ver cómo cambia la rigidez en ese caso. Bueno, ¿cómo sería el cálculo entonces acá? Va a ser el área por el peso unitario y por la altura sería de cada columna, ¿sí? En realidad, acá, ¿qué es lo que dice el reglamento? No sé si ya lo han visto en la teoría para el sistema de n grados, es que lo que se toma como carga permanente es la mitad de la altura, digamos, desde la mitad de la altura del piso hacia arriba. Y si tuvieran otro piso superior, desde la mitad de la altura de ese piso hacia abajo. Entonces eso es lo que vamos a considerar en el peso de columna, de muros, de todo lo que es, digamos, estructuras o elementos verticales, se toman la mitad superior y la mitad inferior al nivel que estamos considerando. Entonces en este caso tendríamos que dividirla en dos a ese peso o a esa altura, ¿sí? Vamos a tomar ahí directamente el peso, lo dividimos en dos. Y tendríamos que el peso total de columna va a ser 4 veces el peso de la columna 1 más 2 veces el peso de la columna 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, problema, ingeniero. Bien, bueno, gracias. Pero no apaguen las cámaras. Así le veo la cara con las preguntas. Bien ahí estamos. Muchas gracias. Bueno. Ahí estamos. Todavía no se durmió nadie. Bien ahí. Bueno, sigamos. Bueno, entonces ya tenemos pesos de losa, de viga y de columna. Entonces estamos en condiciones de calcular el peso total. Sería la suma de todos esos pesos que calculamos recién. Losas, vigas y columnas. Este va a ser el peso total. Mejor dicho, las cargas permanentes totales, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con las sobrecargas. La sobrecarga, teníamos de dato, ¿cuánto valían? 2 kN por metro cuadrado. Acá vamos a calcular de nuevo la superficie.
Vamos a suponer que para las cargas permanentes hemos hecho el cómputo de carga interna de vigas. Acá, bueno, si quieren tomamos toda la losa, ¿sí? Porque en este caso podría llegar a estar la sobrecarga en toda la superficie completa. Serían 10 por 440. 480, perdón. Entonces acá tendríamos la sobrecarga, que sería el producto de los 2 kN por metro cuadrado por la superficie de 48 metros cuadrados. Esa sería mi sobrecarga. Y ahora vamos a calcular el peso, según lo que hablábamos recién. Decíamos, el 100% de la carga permanente más un factor de simultaneidad por la sobrecarga, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá el coeficiente de simultaneidad. Habíamos dicho cuánto tiene que valer. A ver. 0.25, ¿no era, ingeniero? Sí, señor. Así es. ¿Cómo estaba? Aquí está la tabla. 0.25. Estamos en este caso, digamos, vamos a suponer que es una vivienda, digamos, no hay una baja probabilidad que esté esa sobrecarga, así vamos a adoptar 0.25. Listo. Vamos a calcular W, que el peso total sería V más F1 por L. L total, ¿sí? Más 0.25 por la sobrecarga. Ese es el valor de W. ¿Bien? Bien. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos? Las rigideces. Antes de eso, la rigidez. Dividir la gravedad. Bien, necesitamos dividirla en G, a este peso, para sacar la masa. Dividir eso, esto en, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? ¿Se acuerdan o no? 9,81. Bien. ¿Y las unidades cómo quedan? Newton. ¿Quedan? Serían kilogramos, pues. No. Claro. Newton segundo cuadrado sobre metro. Exactamente. La aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Si dividimos en G, quedaría este valor. Bien. Bueno, ahí entonces tenemos la masa. Vamos ahora, sí, pasemos a la rigidez. Como decíamos recién, la rigidez la van a aportar las columnas, ¿sí? En este caso, este sería un esquema de cada pórtico que tenemos en la dirección en la que actúa, o en la dirección que estamos analizando que se puede desplazar. Tendríamos, cada columna tiene su rigidez K, KI le llamemos, y en este caso vamos a suponer que estas columnas están bien empotradas, ¿sí? Empotradas en la base y empotradas en las vigas. Entonces tendríamos este esquema. No sé si se acuerdan algo de lo que han visto en estabilidad 3, creo que ven esta parte, cómo se calculan las rigideces, digamos, para una barra según las distintas condiciones de apoyo. En el caso de las barras bien empotradas, la rigidez se calculaba como 12 E por I sobre H cubo, ¿sí? Acá tienen la expresión para el caso que sea una barra empotrada libre. En realidad acá falta un término que tiene que ver con corte, pero bueno, en forma aproximada se la puede calcular así, más fácilmente. Bueno, para este ejemplo tendríamos que usar esta expresión, ¿sí? 12 por I sobre H cubo. Entonces vamos a poner acá la expresión, así no nos olvidamos. Vamos a copiar estas dimensiones que teníamos acá de las columnas. Y vamos a calcular. ¿Qué necesitamos? Los momentos de inercia. El módulo de elasticidad ya lo conocemos y las alturas ya lo hemos determinado recién, ¿sí? Entonces vamos a determinar los momentos de inercia respecto del eje X, ¿sí? Va a ser el metro a la cuarta. Momento de inercia respecto del eje Y, metro a la cuarta. Y rigideces
¿En qué se miden las rigideces? ¿Qué unidades tienen? Kilonewton por metro. Kilonewton por metro o sobre metro. Sobre metro. Sobre metro. Bien, exactamente. Muy bien. Vamos a calcular la rigidez en cada dirección. ¿Sí? Bueno, si analizamos, vamos con la columna 1. Tenemos la columna 1 en rigidez respecto del eje X sería ¿cuánto? Momento de inercia de la sección rectangular. ¿Cómo es? La distancia en X por la distancia en Y al cubo sobre 12. Bien. B por H cubo sobre 12. Tenemos la rigidez respecto al eje X para columnas 1 y 2. ¿Sí? Respecto al eje Y, bueno, sería inversamente, invertimos, digamos, los lados, sería BI por BX al cubo sobre 12. Y ahora podemos calcular la rigidez. ¿Sí? Entonces, respecto al eje X, para la columna 1 va a ser 12. Bueno, acá vamos a tener que ir al buscar el módulo de elasticidad que estaba acá. Por el momento de inercia sobre H cubo, de este al cubo. Esta es la rigidez de una columna, ¿sí? Respecto del eje X, o sea, de la columna 1 respecto del eje X. O sea, si analizamos el desplazamiento en la dirección Y, ahí tendríamos que usar esa rigidez. Bueno, calculamos la rigidez de las otras columnas. En el caso de respecto del eje Y sería, vamos a copiar la fórmula, vamos a corregir acá, sería 12 por I por H cubo sobre 12, perdón, sobre H cubo, acá 12 módulo de elasticidad por I por H cubo, está bien. Bueno, como ven, lógicamente las rigideces de las columnas cuadradas son iguales en las dos direcciones. Y ahora, ¿cómo calculamos la rigidez en la dirección X? Acá, fíjense, le voy a usar una sola X para que se diferencie de los otros valores que hemos calculado recién. Que me pongo minúscula ahí así quede más evidente. Mayúscula le llamemos a la rigidez total en la dirección X. ¿Cuánto va a valer? Hemos calculado la rigidez de cada columna, ¿sí? Ahora tenemos que calcular un único valor de rigidez para el desplazamiento en la dirección X. Será 4 veces KXX de la columna 1 más 2 veces el KXX de la columna 2. Casi. La cantidad está bien, pero sería los KI, ¿sí? Porque son respecto del eje Y lo que hemos sacado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No, no entendí eso. Bueno, a ver, vamos a repasar. Los momentos de inercia y las rigideces, por eso le he puesto 2 veces el nombre del eje, ¿sí? Sería como alrededor del eje X o alrededor del eje Y, ¿sí? Si nosotros sacamos, por ejemplo, si queremos ver el desplazamiento o la rigidez de desplazamiento en la dirección X, los momentos de inercia de cada columna van a ser los que tengan respecto del eje Y. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Entonces, sería, acá le vamos a llamar, para que quede bien claro, K de la columna 1 más 2 K de la columna 2. Dos veces el K de la columna 2. Eso kilonewton por metro. Bueno, lo mismo vamos a hacer con la otra dirección, la dirección Y.
4 veces esta rigidez más 2 veces la rigidez de la columna 2. Ponemos ahí. Bueno, después no se preocupen, ya cuando les pase esto con el enunciado ya lo vamos a dejar a todas las expresiones anotadas, así no quedan dudas. Bueno, pasemos a calcular entonces la frecuencia, ¿sí? Que es lo que estábamos buscando. Ingeniero, KI sería ahí. ¿Cómo? KI sería abajo, ahí donde... Ahí puso 2 veces KX. A la par. La celda de la... Perdón. Ahí está. Gracias. Ya. Bien. Entonces acá tendríamos raíz de, bueno, KX sobre M. ¿Sí? Esto, la raíz, o lo que es lo mismo, lo elevamos a un medio. Entonces vamos a sacar la raíz de K sobre M en la dirección X, más AM es esta, y bueno, ahí tendríamos el valor de la frecuencia angular, ¿sí? ¿Esto en qué unidad está? Radianes sobre segundos. Radianes sobre segundo, sí. Vamos a calcular en otra dirección. Tenemos 27 radianes por segundo. Bueno, ¿cómo hacíamos el cálculo de las otras, de la frecuencia en ciclo por segundo? ¿Se acuerdan? Ya tenemos omega. Si quisiéramos calcular la frecuencia en hertz o en ciclo por segundo, ¿cómo sería? Era 2pi sobre omega. A ver, me parece que no. Sería al revés, W sobre 2pi. F, fíjate que omega sobre 2pi. Omega sobre 2pi. Sí, sí. Eso lo dividimos en 2pi y te va a dar la frecuencia en hertz. Y si queremos calcular en periodos, ¿sí? Que normalmente vamos a trabajar en periodos cuando hagamos sobre todo el práctico, el uso del reglamento, generalmente no estamos acostumbrados a hablar en frecuencia o de frecuencia, sino en periodos, ¿sí? En periodos que van a estar en segundos. Calculamos los periodos de oscilación. Bien, 2pi sobre omega o directamente 1 sobre f, ¿sí? Es lo mismo, le va a dar lo mismo. Vamos a hacer 2pi sobre omega, ¿sí? Ahí vamos a tener el periodo en segundos de la estructura. Bueno, ese valor, fíjense, 35 segundos es lo que demora, ¿sí? Este sistema en oscilaciones libres, ¿sí? Si nosotros pudiéramos deformar esta estructura, con una deformación inicial la soltamos, eso va a oscilar, ese entrepiso oscilaría en la dirección X con un periodo de 0 a 35 segundos. Perdón. Y en la dirección Y de 0 a 23 segundos. ¿Sí? Ahí está. Bueno. En el caso que tengamos amortiguamiento, podemos calcular la frecuencia amortiguada, o del sistema amortiguado, mejor dicho, con esta expresión. ¿Se acuerdan de esta? Seguramente ya lo han visto, creo que lo han visto con Pablo, cuando han hecho los ejemplos de oscilaciones forzadas y armónicas con sistema amortiguado. Se calcula como la frecuencia no amortiguada por la raíz de 1 menos psi al cuadrado. Psi era la relación de amortiguamiento, que es la relación del coeficiente de amortiguamiento sobre el amortiguamiento crítico, que se calcula como 2m omega. ¿Sí? Entonces, podríamos calcular, nosotros tenemos de dato que la estructura tiene un amortiguamiento del 5%,
Entonces podríamos calcular cuál es la frecuencia del sistema amortiguado. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Vamos a calcular cuánto le llamemos D, según la nomenclatura en inglés. La dirección X, entonces hemos dicho que va a ser omega no amortiguado por la raíz de, ¿qué cosa? Menos la relación de amortiguamiento al cuadrado. ¿Sí? Nos falta poner cuál es la relación de amortiguamiento. Bueno, lo vamos a poner acá. Vamos a poner acá cuánto vale la relación de amortiguamiento. Hemos dicho que es el 5%. Entonces, tenemos esta frecuencia amortiguada. Fíjense que al ser tan bajo el amortiguamiento es prácticamente el mismo valor que la frecuencia no amortiguada. ¿Sí? Hay una muy pequeña diferencia. Vamos a ver en la otra dirección. También vemos que es prácticamente el mismo valor. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? A ver. No. Bien, gracias Luciana. A ver. Bueno, estamos todos. Bueno, entonces, eso es lo que se les pedía en el primer punto de este enunciado, ¿sí? Determinar las frecuencias naturales en la dirección X y en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, de esa forma ya podemos decir que lo hemos caracterizado al sistema desde el punto de vista dinámico. ¿Para qué sirve la frecuencia del sistema o el periodo natural? ¿Para qué nos va a servir ese parámetro? A ver, vamos a ver los nombres. Isaías Rodríguez. No tengo que prender la cámara, lo pregunto. Sí, ingeniero. ¿Para qué sirve la frecuencia o el periodo natural? Para resolver después la ecuación. Ajá. ¿Qué ecuación? La ecuación diferencial que tenemos que resolver más adelante. Bien. ¿Cómo se llama esa ecuación? La ecuación característica del sistema. Sí, la ecuación característica en realidad es cuando vos determinás la frecuencia resolver el sistema, digamos, de n grados, pero la ecuación de equilibrio dinámico o la ecuación de movimiento, digamos, es lo mismo, esa es la que tienen que resolver según el caso que tengan, ¿sí? Según si hay oscilaciones forzadas, si hay amortiguado o no hay amortiguado, en fin, todo lo que ya han visto en la teoría y en los ejemplos con Pablo. Lo vamos a usar, digamos, la respuesta de ese sistema va a depender de lo que acaban de calcular, o sea, de esa frecuencia natural, ¿sí? Por eso es que se llama, digamos, de las frecuencias naturales, digamos, porque de alguna forma están caracterizando cómo se comporta esa estructura ante una fuerza dinámica que pueda actuar. Puede ser una fuerza dinámica o puede ser un movimiento en la base, que sería el caso del sismo, ¿cierto? Una aceleración en la base, en el suelo, que eso me va a originar un movimiento de la estructura. ¿Estamos? Entonces, bueno, para eso sirve la frecuencia o el periodo natural de la estructura. Entonces, a ver qué hora es. Bueno, si les parece, no sé si quieren, sigamos, me queda ver para el punto 2. La obtención de los desplazamientos, velocidad y aceleraciones. Vamos a ver con uno de los sismos, con este de Caucete, que es uno que se ha producido en San Juan.
cómo obtener los desplazamientos, las velocidades y aceleraciones. Es decir, para este entrepiso, si ocurre ese sismo, ¿sí? Vamos a ingresar ese acelerograma y vamos a ver cuál es la respuesta en términos de desplazamiento, de velocidad y de aceleración. ¿Quieren que hagamos un pequeño recreo de 5 minutos y seguimos? ¿O seguimos directamente? ¿Ah? ¿Cómo estamos? Me parece mejor por ahí seguir ahora, ingeniero, y Sí, por mí sí, vamos. Ya que estamos en clase a las 4. Bueno, listo, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, para resolver la ecuación de movimiento, como decía Isaías, ¿qué es lo que necesitamos? Isaías, sí, así es. Los desplazamientos. Esa sería la solución, digamos, los X de T. Sí. ¿Cuántas formas tenía para resolver la ecuación? Por ejemplo, la que has visto con Pablo, que tenía oscilaciones forzadas, ¿sí? Suponete que hay a ver, pongamos acá la esquemita tenés esta masa y en esa masa vos aplicás una carga dinámica, un PDT, digamos. Sí. Ustedes han visto el caso de que esa PDT sea una carga armónica, ¿sí? Definida con una amplitud por un seno de omega T, omega de la excitación, ¿sí? Por T. En ese caso, ¿cómo resolvían? Tenemos que plantear las distintas fuerzas que actúan, como la fuerza restitutiva, la fuerza... ¿Esas o no? Puede ser amortiguado o no amortiguado. Bien, a ver, tenés distintos casos. Puede ser amortiguado o no amortiguado y vas a plantear los distintos términos, ¿sí? Que van a formar la ecuación de movimiento. A ver. Vamos a abrir esto. No me tenía. Ahí está. Bueno, ahí ya le estoy dando la respuesta. Pero bueno. La ecuación de movimiento tenía esta forma, ¿sí? Los tres términos, masa por aceleración, coeficiente de amortiguamientos, si es que tiene un sistema amortiguado, por la velocidad. Es un tipo de amortiguamiento, hay otro tipo de amortiguamiento, este se llama viscoso porque justamente depende de la velocidad. Este término, que es de la restitución elástica, digamos, que es K por X, o sea, K por los desplazamientos, tiene que ser igual a la fuerza dinámica o la excitación dinámica que uno aplica en el sistema. Entonces, bueno, está bien, tienen que definir la ecuación completa y de ahí van a sacar la solución, si es que existe, digamos, para estas ecuaciones diferenciales, en forma exacta, que es lo que venían viendo, digamos, para las oscilaciones armónicas y demás. Cuando tienen una carga así definida o determinada con esa función, bueno, pueden tener soluciones exactas para la parte transitoria, para la parte permanente y demás, ¿sí? En el caso general, o sea, en el caso del sismo, van a trabajar con esta expresión que no sé si ya la han visto en teoría, cuando se aplica no una fuerza, sino una aceleración en la base. Sí. Bien. Sí. O sea, sería, supongamos en este caso del pórtico, uno aplica una aceleración en la base y a raíz de ese movimiento va a tener una aceleración total, ¿sí? Que va a tener una parte de la del suelo y una parte, la relativa, digamos, que va a ser solo de la estructura, ¿sí? Y así todos los desplazamientos y las velocidades, pero estos términos, volvemos acá, estos términos quedan con los desplazamientos relativos del pórtico sería, y acá me queda un término que lo llamamos P efectivo o carga efectiva, que es la masa por la aceleración del suelo, ¿sí? ¿Estamos? Esta sería la ecuación de movimiento para el caso de una excitación sísmica o una aceleración en la base, en el suelo. Bueno, aquí está lo que ya lo decíamos recién. Se aplica esa excitación en el sistema y uno lo que busca es obtener la respuesta en términos de desplazamientos, velocidades, y acá está mal, aceleración. Y aceleración, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una PDT o una carga efectiva
donde no conocemos la forma, digamos, no es una carga que es un senoidal o coseno. ¿Qué pasa en su caso? ¿Cómo lo resolvemos a esta ecuación? ¿Han leído el apunte de dinámica? Ahí está la respuesta. Con la suma de varios impulsos de corta duración. Bien, Lucio. Tenés un punto más. Exactamente. Esa es una forma, ¿sí? Que es la que está en la parte de oscilaciones forzada. Arranca justamente definiendo cuál es la solución exacta para cuando se aplica un impulso. ¿A qué llamamos un impulso? Es una fuerza que tiene una corta duración, ¿sí? Pero me produce una respuesta dinámica en el sistema. Entonces, bueno, no lo tengo abierto al apunte, pero para que se ubiquen, me acuerdo que en página estaba. Para el año que viene lo pasamos al link. Ahí está, bueno, esto es lo que les decía recién, contiene una aceleración en el suelo, tiene una aceleración total, un desplazamiento total y un desplazamiento relativo del sistema del pórtico, ¿sí? Acá tenemos, o sea, para el pórtico, para definir las deformaciones y demás en el pórtico, me interesa el desplazamiento relativo, no el total, ¿sí? Pero en la masa sí va a estar aplicada una aceleración total que va a ser la del suelo más la aceleración que va a sufrir el sistema propiamente dicho, ¿sí? Eso, bueno, ahí está la imagen, ya le voy a copiar después en la presentación, así les queda bien. Vamos a lo que decíamos recién de los impulsos. Estamos lejos todavía. Ahí están. Vibraciones forzadas, capítulo 2.3. Y este sería esquemáticamente, digamos, un impulso, ¿sí? Aplicado en un tiempo corto, ¿sí? Que lo que hace es como dar un empujón, digamos, al sistema y después queda oscilando libremente, ¿sí? Entonces, para resolver volvamos acá, para resolver esta ecuación, donde tengamos una carga dinámica general, digamos, con una forma indefinida, ¿sí? o difícil de definir, nosotros lo que podemos hacer es dividir esa carga dinámica en impulsos sucesivos, ¿sí? Y de esa forma después lo superponemos y obtenemos la respuesta del sistema para toda la carga, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ahí están las ecuaciones, pero no me voy a meter mucho en eso. Lo que me interesa es que quede claro cuál es el concepto, ¿sí? Cada impulso, vamos a subdividir esa respuesta en impulso. Cada impulso termina y me define las condiciones iniciales para el impulso que sigue, ¿sí? Y así sucesivamente se hace la integral entre 0 y t de todos esos impulsos y eso me va a dar la respuesta, digamos, la respuesta total, digamos, a esa carga. ¿Está claro? ¿Se entiende o hay alguna duda de eso? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Por ahora no, ingeniero. Bien. Bueno, volvamos acá. Entonces, esa sería la solución. Bueno, lo que les decía recién, fíjense, es un impulso, que cuando termine el impulso, queda el sistema oscilando libremente, ¿sí? Eso me da una oscilación libre, que después se superpone con los otros impulsos que siguen. ¿Estamos? Bueno, haciendo la integral de 0 y t, tenemos la respuesta para esa carga general. Esta sería la expresión para el sistema no amortiguado, esta sería la expresión para el sistema con amortiguamiento subcrítico, donde aparece esta E a la menos psi omega t, ¿sí? Bueno, aquí está la diferencia en realidad porque el delta t. Y tendríamos esta expresión. Bueno, ahora me preguntarán cómo se resuelve esta integral. Bueno, para resolver esta integral lo que usamos, o lo que se usa normalmente son métodos numéricos, ¿sí? Métodos de aproximación, en los cuales si nosotros tenemos un intervalo de tiempo muy chico, esa aproximación va a ser
suficientemente digamos, cercana a la que sería a la real, ¿sí? de esta integral. Acá, bueno, como observación, estamos suponiendo que el sistema está inicialmente en reposo y que la carga comienza en t igual a 0. ¿Sí? Eso, digamos, si tuviéramos otro caso que ya tienen oscilando el sistema de antes, bueno, acá hay que agregar otros términos y demás, pero bueno, este sería el caso más simple, ¿no es cierto? El sistema en reposo, en t igual a 0, comienza a actuar la carga y tendríamos estas ecuaciones para la respuesta. Esto está en el libro Dynamics of Structures de Toby Penzian. Esto después les puedo pasar el libro o algún link para que lo vean. Está en inglés, no sé si hay alguna versión en español, creo que sí, pero no sé si lo tengo. Tendría que buscar. Acá la única diferencia es en notaciones, fíjense que en vez de x de t le llama u de t, pero bueno, eso nada más que una aclaración. Vamos a ver cómo se resuelve. Esta ecuación que tenemos acá, vamos a usar la de amortiguamiento subcrítico, ¿sí? Que es el caso que tenemos que resolver. Esta expresión la podemos escribir de esta forma, ¿sí? Como una función a de t por el seno de omega t, omega d sería la frecuencia amortiguada, menos b de t por el coseno de esta frecuencia amortiguada por t. Y, bueno, cada parte, digamos, a de t y b de t quedan definidos de esta forma. Estas son las integrales que vamos a resolver en forma numérica o con algún procedimiento de suma incremental que se llama, para obtener en cada instante de tiempo o en cada paso, por eso es que le llama n acá, porque vamos a hablar de pasos que van a estar separados por el mismo delta de t, ¿sí? Entonces, de esa forma, la respuesta va a estar dada por esta expresión. Fíjense que es la misma, nada más que estos parámetros los vamos a ir evaluando en cada paso, ¿sí? Bueno, tenemos distintas formas de resolver esta ecuación, o sea, o distintos procedimientos, digamos, de suma. Tenemos la suma simple, fíjense que ahí va tomando el paso anterior, ¿sí? Para calcular el paso n. La regla del trapecio, que esa quizá la hayan sentido nombrar ya en otras materias, donde tenemos en cuenta algunos parámetros del paso anterior y algunos del paso actual. Y la regla de Simpson, esta es un poquito más complicada, fíjense que bueno, ahí los índices van salteando, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hacer es usar esta que es la regla del trapecio, ¿sí? Bueno, aquí tienen las ecuaciones, no me voy a meter mucho en detalle porque, digamos, es una forma de resolver en forma numérica. Estas son las expresiones para A sub n, las expresiones para B sub n son las mismas, pero estos parámetros que se llaman I, n y n-1, en vez de tener el coseno, tienen en la función seno. Nada más, esa es la única diferencia. Entonces quedarían de esta forma, ¿sí? Acá les pongo cuál sería el caso particular de el caso particular de la excitación en la base, que le llamamos P efectivo, que es menos masa por la aceleración. Entonces esas funciones van a quedar definidas por esa carga por coseno y esa carga por seno. Bueno, una vez que calculamos todos estos parámetros, podemos calcular los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones. Y como les decía, la aceleración total va a ser la aceleración del sistema más la aceleración del suelo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el cálculo de esto. Bueno, les decía, normalmente, no sé si ya han visto esto en la teoría, pero normalmente los registros de sismo son registros de aceleración en función del tiempo, ¿sí? Entonces tendríamos, para este caso, por ejemplo, el sismo de Caucete, tiene esta forma. Normalmente se pueden descargar, hay muchas bases de datos, digamos, y pueden descargar todas estas componentes de sismo de oscilaciones, donde tienen de dato el tiempo y tienen de dato la aceleración. Entonces, bueno, acá está graficado lo que sería el acelerograma para ese sismo. En esta planilla lo que se ha hecho es resolver lo que tienen acá.
vamos a calcular estos parámetros, A sub n y B sub n. Fíjense que están acá, A sub n y B sub n. Están ahí las expresiones. No tiene sentido que lo volvamos a ver en detalle estas expresiones, pero lo único es que tengan en cuenta cuáles son las que van cambiando en cada paso y cuáles son las constantes, ¿sí? Fíjense que esta parte que sería E a la menos psi omega delta t sería constante, esta parte también es constante, ¿sí? Entonces podemos calcularla aparte. Y ahí vamos a calcular. Vamos a poner el acelerograma, ¿sí? Que sería tiempo y aceleración del suelo. Vamos a calcular la carga efectiva, que era menos la masa del sistema por la aceleración del suelo. Acá, bueno, tendríamos que poner los datos que hemos calculado recién. Teníamos la masa, perdón, aquí. Teníamos la masa, va a ser 33,92 newton segundo cuadrado por metro. La rigidez, supongamos que vamos a hacer en la dirección X. Vamos a poner acá el valor de la rigidez en la dirección X. Y el amortiguamiento habíamos dicho que es 5%. Y bueno, están de nuevo calculadas las frecuencias. Están calculados los factores de amortiguamiento y eso es puramente informativo, digamos, no lo necesitan para el cálculo. Acá está calculada la frecuencia del sistema amortiguado, es lo mismo que hemos calculado recién, ¿sí? Sería esta. Bueno, y entonces ya estamos en condiciones de resolver estas ecuaciones para cada uno de los pasos, ¿sí? Tenemos el delta de t, en este caso es 0,02 segundos, eso generalmente ya viene, digamos, es dato, digamos, porque ya viene en el acelerograma cuál es el intervalo de tiempo en el cual está definido el registro, ¿sí? Fíjense, bueno, ahí tiene cada 0,02 segundos, va avanzando y va tomando un registro de aceleración. Entonces, tenemos el acelerograma, la carga efectiva, que sería la carga dinámica originada por el acelerograma, y de ahí todo esto es la solución del integral de Duhamel haciendo estos cálculos que tienen acá. Están los cosenos, está la función y que le decía P efectivo por el coseno, Z sería P efectivo por el seno. Bueno, ahí después ya les paso la planilla, ustedes lo pueden ver en detalle. Es nada más que seguir esta ecuación y listo. Bueno, tenemos A sub n y B sub n, entonces podemos calcular la respuesta, que sería esta, haciendo este cálculo. A sub n por el seno menos B sub n por el coseno. Ese sería lo que tienen acá en esta columna, ¿sí? Que son los desplazamientos del sistema debido a la acción de ese sismo, ¿sí? Entonces, si lo graficamos, van a tener algo como esto. Bueno, acá habría que modificar los ejes para que salga un poquito más grande. Vamos a cambiar ahí máximo en 0,2. Bueno, después lo pueden graficar ustedes y van a sacar ahí la forma. Entonces esta sería la respuesta del entrepiso que acabamos de calcular, ¿sí? De este entrepiso, si actúa el sismo de Caucete en esa estructura, ¿sí? Podríamos calcular cuál va a ser el desplazamiento máximo. Bueno, aquí en realidad habría que calcular el máximo y el mínimo, porque lo que nos interesa en valor absoluto, bueno, es parecido. Ahí se va a deformar este es el metro, así que sería 1,4 centímetros la deformación máxima que tendría este entrepiso si es que actúa el sismo de Caucete, ¿sí? ¿Está claro eso hasta acá? ¿Dónde estamos? Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Quedó más claro? ¿Han quedado más confundidos?
La parte numérica esa, lo repito, parece complicada, pero bueno, son ecuaciones y seguir una receta nada más. Eso está en el libro y lo pueden ver tranquilo después. Pero bueno, conceptualmente, la idea cuál es. La solución de una carga general la podemos hacer mediante la integral de Duhamel. Esa integral de Duhamel la podemos resolver en forma numérica, ¿sí? Haciendo esos cálculos que tienen ahí paso a paso con un intervalo de tiempo pequeño, ¿sí? Y de esa forma podemos determinar la respuesta en términos de desplazamiento, velocidad y aceleración para ese sistema en particular, para esa dirección en particular y para ese sismo, ¿sí? A ver, ¿qué más quería decirles? Algo importante. Decíamos que el delta de t, o sea, el intervalo de tiempo, tenía que ser muy chico para que sea representativa la respuesta, ¿no es cierto? Para que sea lo más parecida a la real, a la solución real. Como criterio ingenieril se establece que ese delta de t tiene que ser por lo menos o menor o igual al periodo de la estructura dividido en 10, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el periodo en esa dirección, era 0,35, entonces un delta de t, el delta de t máximo sería 0,035, ¿sí? O sea que estamos dentro de todo bien, digamos, estamos dentro del valor aceptable, ¿sí? Si tuviéramos un acelerograma con un delta de t de 0,05, bueno, ya no sería tan representativa la respuesta o la solución numérica para ese acelerograma, ¿sí? Eso, bueno, es un detalle nada más. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Cómo estamos hasta acá? No, está claro, está bien así. Bien. Bueno. Bueno, les decía, estas presentaciones yo las voy a subir junto con el enunciado. Así, bueno, las tienen para repasar. Y bueno, cualquier duda, ya saben, pueden escribir en el Classroom. Ahí, bueno, tienen la ventaja que lo ve todo el mundo. Así que pueden hacer las consultas por ahí. Por WhatsApp por ahí se pierde un poquito. Así que por eso que prefiero que sea por el Classroom, ¿sí? Así que bueno. A ver. Vamos a hacer una pregunta. Fernando Gabriel Jiménez. ¿Está presente o no? Sí. Ahí estamos. Bueno. En el enunciado te está pidiendo que calcules desplazamiento, velocidad y aceleraciones, ¿sí? Recién hemos hecho el caso de este sismo. ¿Cómo tendrías que hacer para calcularlo con los otros dos sismos? ¿Cómo, disculpa? ¿Qué tendrías que hacer para calcular la respuesta? Lo que te pide acá en el enunciado sería, nos quedemos con los desplazamientos, ¿sí? Que es lo que hemos calculado recién. Vos tenés que calcular los desplazamientos recién lo hemos hecho para el sismo de Caucete, ahora lo tenés que hacer para este sismo de Kobe. ¿Qué tendrías que hacer? No te preocupes que te va a pasar la planilla. ¿Qué tenés que hacer con la planilla? Reemplazar ¿Reemplazar qué cosa? Ahí le estamos buscando lo que tienen que ingresar de datos, digamos. Tienen la masa, rigidez y amortiguamiento, eso, bueno, ya lo conocen, ¿sí? Es lo que hemos calculado al comienzo. ¿Qué más? Fíjate. el intervalo de tiempo. Bien. ¿Cómo saber el intervalo de tiempo que tenés que usar?
con la ecuación de... No me acuerdo el nombre. No, ninguna ecuación. ¿De dónde va a salir el intervalo de tiempo? Del periodo. ¿Del acelerograma? Bien, del acelerograma, justamente. El delta t es el intervalo de tiempo en el cual vos tenés registro en el acelerograma, que es lo que te va a dar la carga dinámica. ¿Sí? Entonces, fíjate, en este caso tenía el primer registro a 0,02 segundos. O sea que ese es tu intervalo de tiempo, tu delta t. En el caso del sismo de Kobe, no tengo ahora al archivo, pero habría que ver, digamos, en qué tiempo está el primer registro, y ese va a ser tu delta t. ¿Sí? Y después, bueno, tenés que hacer qué cosa. ¿Qué más tendría que hacer? ¿Seguimos ahí o no? Sí. ¿Cómo es? ¿Fernando o Gabriel? Sí. ¿Fernando o Gabriel? ¿Cuál de los dos usas? Fernando. Bueno, ¿cómo sería Fernando? Falta el último paso. Esto tenés dato, esto es dato. ¿Qué más te falta? Bueno, falta los valores de tiempo y de aceleración que van a estar dados por el acelerador. ¿No? Esto es lo que vos vas a tener que cargar después de los otros sismos, ¿sí? Para saber cuál es la solución para ese sismo. ¿Está claro? Sí. Bueno, bueno. Desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Estamos? Bueno, ya después les paso la planilla y ahí se pueden fijar tranquilos cuál es cada cosa, cómo se calcula. Bueno. Listo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ingeniero, hay fecha de entrega del trabajo? Este es un ejemplo. Esto es para que lo hagan ustedes nada más. El próximo ejemplo, sí, ese sí se lo va a pedir que lo entreguen, porque ese también hay que hacer una modelación en el programa y hay que hacer una comparación de resultados, entonces ese estaría bueno que lo presenten. No sé si le dijo algo al ingeniero del tema de los grupos. Tienen que ser de hasta 3 personas, ¿sí? No más de 3. Después vamos a ver, el año pasado hemos hecho unas exposiciones grupales, pero bueno, ahora se ha duplicado el número de participantes, así que no sé si nos van a dar las clases para que podamos hacerlas. Ya vamos a ver cómo la organizamos, ¿sí? Todos los prácticos y las exposiciones, si es que las podemos hacer, van a ser grupales. Así que eso les pediría, si ya tienen definido el grupo, que me vayan diciendo cuáles son los integrantes, y si no están definidos, bueno, por favor lo definen en lo posible en esta semana, bueno, o hasta la semana que viene, mejor dicho. Así ya lo voy anotando y vamos viendo esas cosas, ¿sí? ¿Qué más? La clase de mañana. Sí. A lo de los grupos también se lo subimos al Classroom. Me mandan por mail o por WhatsApp, no hay problema. Si quieren, o por Classroom, es lo mismo. En medio que ustedes quieran. Eso. O me mandan un mensaje privado si quieren a mí, no hay problema. Así ya lo voy a anotar. La clase de mañana, eso les quería avisar, iba a ser la clase de teoría con el ingeniero Ramallo. Me dijo que habló con el ingeniero Chanta y parece que hay un parcial, así que no, justo en el horario de 12 a 15 horas, algo así. Así que la clase de mañana se pasaría para la semana que viene. Así que, bueno, eso les aviso, no va a haber clase mañana, así que directamente seguiríamos el lunes. Creo que la clase del lunes sería con el ingeniero Ramallo para ver un par de temas más de teoría. Pero bueno, ya le voy a subir este material como he visto hoy, cosa que lo puedan ver para la semana que viene y les sirva para el segundo ejemplo. Y bueno,
No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Listo. Por el momento no, ingeniero. Bueno, cualquier cosa me avisan, cortamos acá y nos vemos.